Y entonces por eso es que yo en esta noche quiero compartirles un tema que he titulado Servidores Anónimos. Servidores Anónimos. Y le voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, un pasaje muy conocido, pero que tiene una enseñanza vital para lo que Dios va a hacer en esta década del PEI. Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. Yo lo tengo en la Biblia Mundo Hispano de Estudio. Dice, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, Jesús y sus discípulos. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían, o sea, a los esclavos, a los servidores, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos, para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, entre paréntesis, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, cierro, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Padre, estamos aquí delante de ti en la celebración de este 31º aniversario de esta congregación. Durante todo este tiempo tú has manifestado tu gloria y tu poder y has hecho algo grande aquí en medio de este lugar. Como tú eres un Dios de fiesta, queremos que tú en esta noche te manifiestes de una manera extraordinaria, Señor, para depositar semillas apostólicas y proféticas en el corazón de este pueblo, que puedan ser regadas por tu Espíritu Santo, germinen y den el fruto para el cual tú le envías. Que tu Espíritu Santo en esta noche trascienda de una manera tan especial que acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y se constituya en nuestro maestro para traer revelación de verdades que nos edifiquen, nos fortalezcan y nos lleven para tomar posesión del destino profético que tú nos has marcado. Señor, por todo cuanto tú hagas en esta noche, siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el único que la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros leemos un pasaje que tradicionalmente no solo la iglesia popular, sino la iglesia evangélica interpretan algunas cosas
equivocada en este pasaje. Hasta este momento, en el inicio del ministerio terrenal del Señor Jesús, solo Él había escogido sus discípulos. Y además de haber escogido sus discípulos, el Señor Jesucristo había compartido algunas cosas relacionadas con el reino. Pero el pasaje dice que no había hecho ningún milagro. Jesús todavía no había hecho ningún milagro. El primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue aquí, en la boda de Caná de Galilea. Por eso yo digo que el Dios de nosotros es un Dios de fiesta. Porque qué ocasión tan especial para hacer un milagro como el que el Señor Jesucristo hizo ese día allí. Ahora, la pregunta que yo le hago en esta noche para poder quitar algunas cuestiones que no pone la religión es: ¿sabía alguien que Jesús hacía milagros? Si Jesús no había hasta ese momento hecho ningún milagro, ¿sabía alguien que Jesús hacía milagros? Hay gente que dice que la mamá de Jesús le dijo que se había terminado el vino porque ella quería que él hiciera un milagro. Ella nunca lo había visto hacer un milagro. Los discípulos del Señor Jesús nunca lo habían visto hacer un milagro. El único que en ese momento sabía que iba a ocurrir un milagro era el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, y Jesús lo declaró: yo no hago nada si primero no veo a mi Padre hacerlo. Lo que significa que si ese era el primer milagro, ya el Padre se lo había mostrado. Y no solo le había mostrado el milagro, sino que Jesús sabía el tiempo específico cuando el Padre iba a realizar ese milagro. Déjenme llevarlo a una porción de la palabra de Dios del Evangelio de Juan, que Juan es tan profundo, es un teólogo tan profundo. Pero si recuerdan el caso de la mujer que acusaron los judíos porque dice que había adulterado y la llevaron a ella sola, y de repente cuando se la presentan al Señor Jesucristo le dicen: ¿qué crees tú que se debe hacer con ella? Y entonces el Señor Jesucristo comenzó a escribir en tierra y dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que todos comenzaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedó Jesús y la mujer. Pero cuando uno lee ese pasaje que está en el capítulo número 8, uno entiende que Jesús venía del monte, había descendido del monte y había pasado un buen tiempo en la presencia de su Padre Celestial. Y como él decía que él no hacía nada si primero no veía al Padre hacerlo, de hecho en el monte el Padre le mostró quién era esa mujer. Así que cuando Jesús vino la turba a acusar a la mujer, él tiene una palabra y le dice: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús no la condenaba? Porque había un propósito divino con esa mujer. Esa mujer, el Señor Jesucristo la liberó y echó fuera a 7 demonios. Y fíjese qué tan especial fue esa mujer, que es la primera que vio a Jesús resucitado de entre los muertos. Y no solo la primera que vio a Jesús resucitado de entre los muertos, sino que es la primera que llevó un mensaje del Cristo resucitado. Porque Jesús le dijo: ve y dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos a Galilea. Entonces Jesús ya en el monte había recibido de parte del Padre lo que iba a hacer esa mujer. Él, cuando llega a la boda de Caná de Galilea, lo invitan. Es invitado junto con los discípulos. Y
Es precisamente en esta celebración que el Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, efectuó su primer milagro en el desarrollo de su ministerio terrenal. Yo digo que si esto ocurrió, el Señor Jesucristo debió haber utilizado a los discípulos que andaban con él. Pero resulta que Jesús no utilizó a los discípulos, no los podía utilizar. Y el Señor Jesucristo utilizó a unos servidores anónimos. Viene un tiempo especial para la iglesia. Es el tiempo donde Dios va a levantar los Felipe, los Ananías, gente que son anónimas. Y cuando hablo, por ejemplo, de Ananías, según lo que escribe el escritor a los hebreos, fíjese, este Ananías nada más que aparece en el momento cuando Jesús le da la comisión de ir donde Saulo de Tarso. Y luego después no vuelve a aparecer. Pero la Biblia dice que el mayor le impone las manos al menor. Y resulta que quien le impuso las manos a Saulo de Tarso para que recibiera un milagro y recibiera el bautismo con el Espíritu Santo fue Ananías. Y cuando nosotros lleguemos al cielo y nosotros preguntemos quién de los dos es mayor, si Pablo o Ananías, entonces Dios nos dirá que Ananías. Porque Ananías fue el que, por la imposición de las manos, hizo que Pablo recibiera el bautismo, o sea, lo introdujo en la dimensión del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Pablo hizo y el crédito que él tuvo en el cielo es registrado para Ananías también. Usted se gana una persona y esa persona llega a ser el más grande evangelista de Panamá. Y todas las almas que él se gane quedan registradas para usted que se lo ganó. Ahora, en esta boda, el apóstol Juan nos dice que los invitados fueron muchos, por lo que el vino se terminó antes que se acabara la fiesta. Ahora, eso para el dueño de la fiesta era algo catastrófico. Ninguna fiesta se podía terminar porque se acabó el vino. Entonces este hombre iba a quedar muy mal, porque llegaron tantos invitados que el vino se terminó. Ahora, Dios aprovechó esta oportunidad para dar a conocer a su Santo Hijo mediante una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Los versículos 3 y 4 dice: cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, cuando María, la madre de Jesús, le dice esto, no es porque ella cree que él va a hacer un milagro, sino que la ética era que y todavía en el día de hoy, cuando a ti te invitaban a una boda, tú tenías que llevar regalo. Y Jesús no había llegado solo, había llegado con los 12 y ellos no llevaron regalo. Entonces María dice: hey, si tú no has traído regalo y el vino se terminó, sería bueno que tú mandaras a comprar vino. No es que ella piensa que él va a hacer un milagro, porque él no había hecho ningún milagro hasta a esa altura. La ética. Ahora, María se supone, según lo que narra Juan, que tenía que ser familia de alguno de los que se estaba casando. ¿Por qué? Porque ella estaba encargada de los sirvientes, ella estaba dentro de la casa y encargada de los sirvientes. Era la que le daba orden a los sirvientes. Si ella tenía a los sirvientes bajo su orden, quiere decir que ella formaba parte de lo que era la organización de la fiesta. Entonces ella le dice: hey, se acabó el vino, ya no tienen vino. Y Jesús dice: ¿y eso qué tiene que ver conmigo?
Bueno, hijo, tú has venido a la fiesta y tú no has traído ni regalo. Y como Jesús contestó así, ella le dice a los sirvientes, hagan lo que él diga. Porque Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Ella está pensando, bueno, a lo mejor él lo va a mandar a comprar vino cuando llegue su hora. No que iba a hacer un milagro. Si María piensa que Jesús va a hacer un milagro, no hubiese puesto a los servidores anónimos a disposición de Jesús. Ella hubiera dicho, Jesús va a utilizar a sus discípulos, que son los que están con él. Pero la tradición nos llena a veces la cabeza. Y aquí lo que Dios quiere destacar es dos cosas. Quiere destacar a Jesús y quiere destacar un grupo de hombres anónimos. La Biblia no dice cómo se llaman ellos, cómo se llamaban ellos. Sin embargo, ellos fueron los vasos que utilizó Jesús para hacer el primer milagro. Servidores anónimos. Ahora, se acabó el vino. Esa palabra, se acabó el vino. El vino es símbolo de prosperidad. El vino es símbolo también de la sangre del Señor Jesucristo. Pero el vino es símbolo de la palabra revelada. ¿Por qué, hermano Leslie? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él había traído una palabra que era un vino nuevo, dando a entender que lo viejo quedaba atrás y era reemplazado por una revelación nueva. Y si nosotros estamos en medio de una congregación y se termina el vino, o sea, la cobertura de la sangre de Jesús sobre nosotros, y se termina la prosperidad, y se termina la revelación, eso es catastrófico en medio de la iglesia. Y Jesús dijo, mi iglesia no va a estar en un molde de un odre viejo. Mi iglesia va a dar vino nuevo. Ahora, esa respuesta que Jesús le da a su madre, cuando él dice, eso que tiene que ver conmigo, esa respuesta de Jesús nos demuestra dos cosas. La primera, los milagros no ocurren por voluntad humana, sino que están sujetos a la voluntad y al tiempo de Dios. Nadie podía presionar a Jesús para decirle que hiciera algo. Y la segunda cosa, el Señor Jesús nunca hizo nada por presión. Él no se dejó presionar por ninguna persona, sino que siempre sus acciones fueron para glorificar al Padre Celestial. Todos nosotros, los miembros de la iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, debe ser para que Dios sea glorificado. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos siempre debe ser para que Dios sea glorificado. Ahora, una vez que Jesús le responde así, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Porque le dijo la madre de Jesús que hicieran lo que Él dijera. Estaban a la disposición de Él. Ella en realidad no sabía qué era lo que iba a ocurrir en un tiempo de Jesús, pero se los puso a la disposición. Si los discípulos estaban invitados juntamente con el Señor Jesucristo, no era bueno que ellos salieran de la boda para ir a comprar nada. Mejor que fueran los esclavos. Ahora, ningún milagro, amados hermanos y hermanas, ocurre si Dios no ha dado la orden.
La orden viene por la palabra rema. La palabra rema es el dicho de la boca de Dios. Y cuando Dios habla, se activa el don de fe del Espíritu Santo. El don de fe del Espíritu Santo es confianza sobrenatural en Dios para lo milagroso. Entonces Dios da la palabra y llena el corazón del creyente de una confianza para lo milagroso. Y eso es lo que Dios está dispuesto a hacer en esta década del PEI, de la evangelización mundial. Ahora, ¿usted por qué habla eso, hermano Leslie, con tanta seguridad? Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, el capítulo número 13, vamos a notar primero el capítulo 11, termina diciendo que Bernabé y Saulo se la pasaron un año enseñando a la iglesia de Antioquía. Cuando terminó ese tiempo de un año de enseñanza, Bernabé, que él era el encargado de la iglesia, mandó a buscar a Jerusalén una compañía de profetas. Y dicen en el capítulo número 11 que descendió de Jerusalén una compañía de profetas que estaba encabezada por Ágabo. Y esa compañía de profetas, después de haber hecho el trabajo magisterial, vino y comenzó a soltar el manto en el capítulo número 11. Y en el capítulo 13 entonces aparecen los líderes proféticos, lo que significa que la iglesia había sido llena de una unción profética por la compañía que vino de Jerusalén a ministrar a la iglesia. Ahora, cuando la iglesia es llena de Antioquía, es llena de esa unción profética, lo siguiente es que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense en esto, vino lo magisterial, vino lo profético, y después de lo magisterial y lo profético vino lo evangelístico, vino lo de misión. O sea, Dios, después de esta década del 70 en el calendario bíblico, que era la década del vidente, la década del ayin, ha preparado algo que se llama una evangelización mundial. Y mi corazón se llena de gozo y de alegría. Entonces a mí siempre el Señor le gusta meterme en lugares difíciles. Porque hace 25 años atrás yo trabajaba con el Ministerio de Salud. Era administrador de la región de salud de Darién. Y Dios me dijo: ya quiero que termine de trabajar, renuncia, quiero que te vayas para el Chorrillo. Y yo le comencé a dar vuelta al Señor, porque eso me lo dijo desde junio. Llegó principio de octubre y todavía yo estaba en el trabajo, y el Señor me dijo: Leslie, o sale o te saco. Yo le digo: mejor salgo. Entonces yo tenía la firma del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y del Fondo de Administración. Y yo, cuando Dios me dijo así, no quería problema. Yo digo: yo me voy, cuando venga alguien a reemplazarme, yo vengo gratuitamente a prepararlo. Y me fui, después de 25 años. En ese tiempo la que era ministra era Aida Livia. Y Aida Livia era psiquiatra. Y ella me llamó y me dijeron: Leslie, dice que tú renunciaste. Yo le dije: sí, señora ministra. ¿Y eso por qué? Porque es que el Señor Jesucristo me llamó a trabajar con Él. ¿Cómo? ¿Y dónde? En el Chorrillo. Y ella me dijo: Leslie, yo tu puesto te lo voy a dejar para cuando tú regreses. No va a ser tocado. Y de verdad, mientras estuvo la ministra Aida Livia, dejó el puesto hasta que cambió el gobierno. Que vino el gobierno en Mireya, entonces fue que utilizaron el puesto mío. Estaba esperando que yo regresara, pero nunca regresé. Porque de verdad que Dios me había hablado. Cuando yo llegué al Chorrillo, uno no podía andar ni con prenda, ni con reloj, ni con nada. Yo recuerdo que había un solar vacío frente a la iglesia y yo paré mi vehículo
Y cuando yo salí del culto, yo voy al vehículo y él no se veía ni destrampado ni nada de su hermano, pero por dentro le habían sacado la llanta a gato, lo habían desmantelado, hermano, sin dañarlo. Y yo le dije, hey, Señor, ¿qué pasa? ¿Tú me trajiste para esto? Y luego después digo, ya no lo voy a parar más y lo paré en otro lugar. Bueno, entonces le rompieron el vidrio y le sacaron el equipo de sonido. Yo dije, wow, esto es tremendo. Entonces comenzamos a orar. Eso fue lo que hizo que comenzáramos a orar. Hasta que Dios nos mostró que el principado que estaba sobre el Chorrillo era un pulpo. O sea, tenía tentáculos por todas partes de la República de Panamá. Y entonces el Señor dijo, hay que cortarle los tentáculos. Y comenzamos nosotros a orar. Y comenzamos nosotros para que el cuartel de la Fuerza de Defensa saliera de allí del Chorrillo. Porque se hacían cosas espirituales allí. Y vino la invasión y lo sacó. Y después comenzamos a orar para que el Señor sacara a la cárcel Modelo. Y la sacó. Y después comenzamos a orar para que recogieran a todos esos bandidos. Y lo recogieron a todos. Y el Chorrillo desapareció de los periódicos y todo eso. Un lugar que cuando yo camino, todo el mundo me saluda. Paso por Santana, allá están los de Baldac, y dice, al único que nosotros le aceptamos que nos predique es usted. Conocí allá dentro de lo de Baldac uno que se llama Gatillo Alegre, que llevaba 7 muertos. Y vino acá a la iglesia y se formó una guerra espiritual a sacar todo ese poco de demonio de Gatillo. Era bocatoreño, lo mandé para Boca del Toro. Después que lo mando para Boca del Toro, lo reconocieron por allá y lo llenaron con una mini Uzi de bala. Y él, en su cartera, como ya se había convertido, el único nombre que tenía era el mío. Y con toda la cantidad de balas que le metieron, no se murió, lo llevaron a Chiriquí. Cuando llega a Chiriquí me localizan a mí. Y yo debí decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero no, era el único nombre que tenía. Yo tuve que conseguir sangre de todo. Lo operaron, el hombre vivo, y un día aparece el hombre por el Chorrillo después. Yo digo, ¿tú qué haces por aquí? ¿Tú quieres que le suelten bala aquí a la congregación? Entonces tuve que salir con él y mandarlo y le dije, no venga más por aquí. Imagínense uno de Bagdad metido en Chorrillo. Pero Dios ha transformado al Chorrillo. Es algo impresionante lo que el Señor ha hecho. Ahora el Señor me lleva a España. ¿A dónde? Donde estaba ETA. La capital se llama Vitoria. Es la capital del País Vasco, donde estaba ETA. Y allí me manda el Señor a fundar una iglesia. Acabo de venir ahora en el mes de septiembre de allá, que logramos conseguir un local grandísimo que los evangélicos se asombraron porque nos los alquilaron por 700 euros. Y ese es un local que aproximadamente hay que pagar entre 1.500 y 2.000 euros. Pero la dueña tenía tanto tiempo de tenerlo desocupado que nos los alquiló en 700. Y allí entonces teníamos la iglesia en otro lugar, en un lugar más pequeño, y entonces aprovechamos para mudarla y ¿cómo es? E inaugurar ese local que habíamos alquilado. ¿Sabe por qué le menciono esto? Porque allá es donde viven los gitanos. O sea, Dios primero nos manda a mi esposa y a mí para el Chorrillo, y ahora nos manda para donde están los gitanos en España. En vez de mandarnos para un lugar más fácil, nos mandó para donde están los gitanos. Ahora, recuerden esto, ningún milagro ocurre si Dios no ha dado la orden. La orden viene por la palabra rema, que es el dicho de la boca de Dios. Y cuando Dios habla, se activa la confianza sobrenatural para lo milagroso, el cual
cuando comienza a operar, trae cumplimiento de la palabra que Dios ha dado. Fíjese esto, Jesús da la palabra y le dice a los sirvientes anónimos, llenen las tinajas de agua. Cuando Jesús le dice llenen las tinajas de agua, ¿qué hicieron ellos? Llenar las tinajas de agua. Porque los esclavos, ¿qué es lo único que hacen? Los esclavos lo único que hacen es obedecer. Los esclavos no tienen dignidad. Los esclavos no tienen honra. Era gente que ni siquiera tenía identidad. Ellos estaban constituidos para obedecer. Y como se lo pusieron al servicio del Señor Jesucristo, Él dijo, llenen las tinajas de agua. Y ellos entonces lo que hicieron fue que había allí 6 tinajas de piedra, que era la que utilizaban los judíos para la ceremonia de la purificación. Dice que en cada una de esas tinajas cabían unos 100 litros. Verso 7, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Ahora, el agua es representativo, si el vino es representativo de la sangre de Jesús, de prosperidad y de la revelación, el agua es representativo de la palabra de Dios. Y entonces Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Y dice, y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Y luego después que ellos llenan la tinaja, el Señor Jesucristo le dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. ¿Y qué tenían que hacer los sirvientes anónimos? No podían hacer otra cosa. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Ellos cuando sacaron de la tinaja, todavía no se había convertido en vino. Y Jesús dice, saquen y llévenle al encargado de la boda. Y ellos comenzaron a caminar, a llevarlo, porque Jesús le dio la orden. Cuando ellos van caminando, el agua se convierte en vino. Porque ellos así lo hicieron. ¿Sabes cuándo va a haber milagro en la vida de nosotros? Yo a veces estoy en la escuela de profeta así, y de repente el Espíritu dice, oye Leslie, ¿por qué tú no paras la clase? ¿Y qué quieres, Espíritu? Yo quiero hacer milagro. Y cuando el Espíritu me dice eso, yo paro la clase y yo llamo a la gente que está enferma y llamo primero a los que tienen cierta discapacidad, a los que tienen problemas con la columna, con los discos, todo eso. Y comienza el Señor a hacer una operación sobrenatural, a mover los discos, y la gente comienza ahí cuando el Señor comienza a mover los discos y comienza la bulla cuando el Señor comienza a alinear las columnas, y son unos milagros extraordinarios. He visto al Señor hacer de todo tipo de milagros. El Espíritu Santo a través de la boca de Jesús dio una orden para ser cumplida, la cual se convirtió en la palabra rema. Yo le voy a decir algo, a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos habla. ¿Sabe cuál es el problema? Que no todos lo escuchamos, pero Dios nos habla a todos. Dice que cuando Jesús estaba en el río Jordán, bautizándose, el Dios del cielo habló y había una multitud. Y la Biblia dice que solamente 2 escucharon la voz del Padre, Jesús y Juan el Bautista. Dice que los demás lo que escucharon fue un trueno. Ellos oyeron algo, pero no oyeron con claridad la voz de Dios. Por ejemplo, Dios esta noche habló. Todo lo que el Señor dijo, yo lo guardé en mi corazón. Todo. Después yo llego delante de Él y yo le digo, mira, yo tuve en la iglesia allá, palabra en Colón,
y tú dijiste esto y esto. Y yo quiero que, como yo estaba allí presente, que eso que tú dijiste ahí se cumpla. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Entonces el Señor, a través de esa palabra que en el día de hoy yo guardé en mi corazón, tengo la plena seguridad de que va a hacer cosas extraordinarias. Yo quisiera saber, aunque Dios habló, ¿cuántos guardaron la palabra que Él dio? Muy pocos. Oyeron el sonido, pero no pudieron guardar la palabra. Dentro de una de las cosas que el Señor dijo, fíjese, presten atención, yo he traído siervos para hablarle. Y yo quiero que presten atención a lo que va a hablar mi siervo esta noche. Así dijo el Señor. Y yo estaba, qué tremendo es Dios. ¿Ah? La hermana que está dando el mensaje, ella ni siquiera sabe de qué yo voy a hablar. Si ella suelta una palabra así es que es el mero, el Altísimo. La palabra de Dios abre los cielos para la intervención sobrenatural de Dios. O sea, esa palabra que fue dada en esta noche hizo que el cielo se abriera. La cosa es, ¿cuántos pueden ver el cielo abierto? Porque para que nosotros veamos el cielo abierto, necesitamos entender la palabra que Dios habla. Si no la entendemos, no hay fruto. Entonces la palabra de Dios abre los cielos para la intervención sobrenatural de Dios. Y en el corazón de ustedes, ahora mismo hay una intervención sobrenatural de Dios. Los sirvientes obedecieron y creyeron a la palabra procedente de Dios que Cristo le entregó, por lo cual se activó el don de fe milagrosa al llenar las tinajas. O sea, voy a ponerle un ejemplo de un pasaje más sencillo. Cuando Israel salió de Egipto, ellos estuvieron frente al mar. Y entonces los israelitas miraron para atrás y vieron que venían los egipcios. Y le dijeron a Moisés, Moisés, allá en Egipto no había suficiente tumba para que nosotros muramos aquí en este desierto. Y le dice Moisés, esos egipcios que ustedes están viendo en el día de hoy nunca más lo van a ver. Y entonces Moisés está frente al mar y Moisés va a comenzar a orar. Y Dios le dice, hey, muchacho, ¿tú qué vas a hacer? Si tú te pones a orar, ¿tú no crees que los egipcios van a alcanzar a los israelitas? Y Dios le pregunta, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Y le dice Moisés, la vara. Bueno, levanta la vara y extiéndela sobre el mar. Ahora, Dios necesitaba que Moisés extendiera la vara para abrir el mar. No, pero Dios siempre trabaja con nosotros. Cuando hay un milagro, Dios utiliza seres humanos para hacer esos milagros. Entonces, cuando Moisés obedece a Dios y extiende la vara, dice que vino un viento oriental que sopló toda la noche. Ese fue el Espíritu Santo trayendo un neuma durante toda la noche. E Israel pasó en seco. Ahora hay gente que decían que eso no era cierto, que lo que pasa es que el Mar Rojo había temporada donde él como que medio se secaba. Pero lo que no saben es que Dios había guardado las ruedas de los carros de Faraón. Eso es increíble, hermano, porque las ruedas de los carros de Faraón eran de hierro. Y el hierro, 2000 años en la sal, ni 100 años aguanta
el hierro. Y Dios lo guardó y ahora hallaron la rueda. Como quien dice Dios, ahí está, ¿ves? Mira por dónde pasaron los israelitas. No era ningún lugar seco. Cuando los científicos comenzaron a decir que era mentira lo del diluvio, bueno, un día iban los soldados rusos caminando y de repente, ¡pam!, caen en un lugar. Era nada más y nada menos el arca de Noé montada en el monte Ararat. ¿Cuántos años? Casi 3000 años guardó Dios esa arca allí para decirle que hubo un diluvio. Guardó las ruedas de hierro de los carros de Faraón para decirle: Israel pasó en seco. El Dios de nosotros es maravilloso. Pero nosotros necesitamos lo que tenían esos servidores anónimos. Los sirvientes obedecieron y creyeron a la palabra procedente de Dios que Cristo le entregó, por lo cual se activó la confianza sobrenatural en Dios para los milagrosos. Al sacar el agua de la tinaja como Jesús se lo ordenó, al llevarla al encargado del banquete, se activó el don de operación de milagro y el agua se convirtió en vino. Ahora, el verso 9 dice: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de a dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ahora, lo maravilloso de esto es que los discípulos no estaban allí cuando el agua se convirtió en vino, los que estaban eran unos servidores anónimos. ¿Quiénes eran los más cercanos al Señor Jesús? Los discípulos. Pero ellos no tuvieron la oportunidad de ver, como los servidores anónimos, cuando el agua se convirtió en vino. Ahora, en toda la fiesta había que llevar regalos. Ustedes saben, amados hermanos y hermanas, ¿cuántos galones de vino hizo Jesús? 120 galones de vino. O sea, que ese vino no se lo tomaron ese día porque ya ellos estaban hasta medio borrachos. Y como ese era el mejor vino que el maestresala podía dar testimonio, la pareja después de su matrimonio pudo vender vino y sacar rédito, porque el vino es símbolo de prosperidad y con el milagro de Jesús fueron prosperados. No hay quien haya dado un regalo mayor que el que dio Jesús para él y para los 12. 120 galones de vino especial. Todavía hay gente que está diciendo cuando va a Israel que traen vino allá de Caná de Galilea. Eso se acabó hace tiempo, pero la gente dice que todavía hay. $120 galones de vino fue el regalo del Señor Jesús para la boda de Caná de Galilea. El vino era algo bien preciado en ese tiempo, y más el que era certificado, como lo certificó el maestresala. Así que yo me imagino que después de diferentes lugares venían a comprar el vino excelente que había en la casa de la pareja que se había casado. Ahora, los sirvientes del banquete de la boda se convirtieron en los primeros instrumentos de Dios. No sabemos los nombres de ellos, pero los primeros instrumentos que utilizó Dios para que su hijo hiciera un milagro eran servidores anónimos. Si tú y yo nos convertimos en instrumentos útiles que obedezcamos y le creamos al Señor Jesús, como lo hicieron estos servidores anónimos, veremos la gloria de Dios.
Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Algunos me dirán, hermano, usted no sabe cuántas cosas ha hecho Dios conmigo. Yo quiero decirle que si Dios ha hecho bastante cosas contigo, eso no es nada para lo que viene. Yo me estoy preparando para esta década hacer en Dios lo que nunca antes he hecho. Y ya empecé, porque en septiembre era que terminaba el Agin y empezó el PEI, y desde septiembre comenzó el Señor a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? A veces nosotros solo damos palabra, pero Dios quiere que esas palabras vayan respaldadas por hecho. Porque Jesús dijo, Padre, levánteme la mano aquí los que creen. Oigan lo que dijo Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Conviértase usted en un servidor anónimo, en una servidora anónima. Que nadie conozca su nombre, pero que Jesús le use como usó a su sirviente. Usted no tiene que decir, a mí me gustaría estar ahí donde está el hermano Leslie, no. De hecho, ya casi no me gustan ni los púlpitos. A mí me gusta como enseñar así, por eso me voy para Chiriquí, a mí me gusta enseñar así, ya no me gusta ni estar en los púlpitos. Porque allá afuera yo he visto al Señor hacer cosas más grandes que en medio de la iglesia. Los milagros más extraordinarios que yo he visto han sido fuera del ministerio de restauración. Y no que Dios no haya hecho milagros. En esta década que acaba de empezar, Dios no estará buscando, oigan esto, gente de renombre, sino más bien servidores anónimos para manifestar su gloria postrera, para preparar a la iglesia para el retorno de su Hijo Jesucristo. Y aquí en medio de esta congregación hay muchos héroes anónimos. ¿Por qué le llamé héroes y no servidores? Porque yo tengo la plena convicción que aquí hay gente que recibe sueños y que Dios le da la interpretación. Y aquí hay gente que cuando ora reciben visiones y no se atreven a compartirlas. Pero el Espíritu Santo va a canalizar eso, que es una palabra rema, para activar la confianza sobrenatural en Dios para lo milagroso. Y cuando se active la confianza en Dios para lo milagroso, se va a activar la intervención sobrenatural de Dios, que se llama dunamesi. Dunamesi en griego es cuando nosotros no hacemos cosas, sino cuando Dios hace cosas a través de nosotros. Fíjese, Pedro llegó al punto en que ya Pedro no tenía que orar, sino que solo Pedro pasaba y su sombra. Él no oraba, no declaraba nada. Su sombra sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Eso se llama dunamesi, ese es cuando Dios nos toma a nosotros y opera a través de nosotros. El apóstol Pablo dijo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Sabe dónde está la esperanza de Colón? Aquí. ¿Con quién? No es con gente sobresaliente, es con héroes anónimos, servidores anónimos, que Jesús va a utilizar en esta década para hacer los milagros más grandes.
Porque uno de los milagros más grandes que hizo Jesús fue 120 galones de vino. ¿A cuánto le gustaría que el Espíritu Santo lo utilizara así como esos servidores? Ahora, la Biblia no nos habla más de ello. Pero yo estoy plenamente convencido que eso que llevaban el agua, que Jesús le dijo, saquen el agua y llévenla. Cuando ellos vieron que esa agua se convirtió en vino, ellos tuvieron que decir, aquí está Dios. Yo quiero en esta noche orar con servidores y servidoras anónimos que hay aquí, que saben que Dios los está llamando a ir una milla más allá. No, hermano, es que yo he trabajado mucho. Bueno, Dios te está llamando a ir una milla más allá. Los que están aquí marcados con ese destino eterno, yo quiero que pasen. Vamos a orar en esta noche. Ahora, si nosotros contamos como cuentan los judíos, ustedes están en el aniversario 31. Eso significa que terminaron 3 décadas y que ese uno está empezando una 4ª década. El 4 en la Biblia representa a los 4 cabos de la tierra, representa a los 4 evangelios. Yo les digo a ustedes que este tiempo que ha empezado es un tiempo muy especial. No es solamente un tiempo de aceleramiento, es la 4ª década, el inicio de la 4ª década. Yo veo al Señor hacer cosas extraordinarias con ustedes, los que están creyendo. De hecho, todos no pueden creer. ¿Ustedes quieren que le diga cuál es el último versículo de ese pasaje? Fíjense, el último versículo de ese pasaje yo se lo voy a leer. El último versículo, el número 11. Oigan esto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahora, Caná de Galilea era el lugar de donde nació Natanael, el verdadero israelita. Pero en Caná de Galilea el Señor Jesucristo vino e hizo 120 galones de vino. Y cuando Jesús regresó por Caná de Galilea, estaba enfermo el hijo de un hombre sobresaliente. Y el hombre llegó corriendo ante Jesús y le dijo, Señor, yo quiero que por favor tú ores por mi hijo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Vete, tu hijo está sano. Y dice que el hombre le creyó y se fue. Y llegó a la casa y le dijeron, tu hijo se sanó. Y él preguntó, ¿cómo a qué hora se sanó? Y le dijeron, a la 1 de la tarde. Él dijo, esa es la hora cuando Jesús dio la palabra. O sea, el Señor puso un piso con el milagro de la boda de Caná de Galilea, de tal manera que alguien después creyó y a la distancia su hijo recibió salud. Porque el libro de los Salmos dice, enviaste tu palabra, sanaste de enfermedad y libraste de ruina. Aquí hay gente, escuchen esto, aquí hay gente que en esta 4ª década no va a tener que ir a lugares, sino que va a soltar la palabra. Y por la palabra que suelte, el cielo se va a abrir. Mire, lo que yo le estoy diciendo es serio. Porque el Señor dio testimonio en la profecía, en la interpretación de lengua, el Señor dio testimonio
presten atención, le dijo. Ustedes van a tener el poder de soltar palabra. Y cuando ustedes suelten esa palabra van a ocurrir cosas. ¿Por qué, hermano Leslie? Porque si Jesús lo hizo y Él dijo que nosotros haríamos las obras que Él hizo. Fíjese, aquí tuvo hace unos días una pastora de Boca del Toro. ¿Sabe qué pasó con ella? Estaban en la celebración y que de lo de la Biblia, y de repente ella sintió que vino como, no sé si un viento, ok, ¡pum!, la tiró para atrás. En la parte de atrás estaban poniendo unos bloques, que si ella se pega con los bloques ni hubiera podido venir por aquí. Y ella quedó paralizada. La llevaron al hospital y salió del hospital. Entonces ella llamó, no me localizaba a mí, llamó al supervisor Eri Sánchez y le dice, por favor, infórmale al apóstol la condición en que estoy. Y a él se le olvidó. Cuando ella sale del hospital que no puede caminar, ella me llama y me localiza. Y ella está en su casa con su hija, una adolescente que está ahora mismo en la universidad. Y yo le digo a la hija de ella, yo le digo, pastora, hija, páseme a su hija. Y me pasó a la hija y yo le digo, mira, tú y yo nos vamos a unir y Dios te va a utilizar para hacer un milagro extraordinario. ¿Lo cree? Me dijo que sí. Yo le dije, ok, ponle la mano a tu mamá aquí en la parte de atrás de la nuca y comienza a repetir conmigo. Y yo le dije, repite estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno que en este momento la columna cervical sea tocada y que se acomoden los discos de la columna cervical y los tendones, los ligamentos y los músculos que salen de la columna cervical ahora mismo se relajan. Y luego le dije, pon la mano un poquito más abajo, ponla ahora en la espalda y repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, le doy orden a la columna vertebral que se enderece y le doy orden a los discos y a las vértebras que se acomoden y liberan los nervios. Y le doy órdenes a los tendones, a los ligamentos y a los músculos que se relajen. Y cuando ella está repitiendo esas palabras, ¡boom!, se soltó el pie de la pastora Blanford. Y estuvo hace unos días con ustedes aquí. Yo no fui el que le puse la mano, la hija de ella. Solo hizo repetir. Porque la Biblia dice, enviaste tu palabra, sanaste enfermedad y libraste de ruina. Entonces yo necesitaba un punto de contacto y la misma hija de ella. Y el Señor la levantó ese día de la cama. Esa que ustedes vieron aquí estaba paralizada. Y el Señor la levantó de la cama, no por el hermano Leo, con la hija. Pues yo le dije, tú vas a ser una servidora anónima. Y Dios la levantó. Dios no tiene límite. Si tú crees, para el que cree todo es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen? Padre, en el nombre de Jesús. Para nosotros la celebración de este año es especial. Acaban de pasar 3 décadas de esta congregación. La década del Padre, la década del Hijo y la década del Espíritu Santo. Ahora viene una 4ª década y esa es la década del evangelismo, donde tú vas a levantar servidores anónimos, donde ya tú has levantado servidores anónimos, que en el nombre del Señor Jesús yo activo el poder de la elección en ellos, activo el poder del pacto, activo el poder de la asignación, activo el poder del Espíritu Santo, activo el poder de la palabra, activo el poder de la obediencia, activo en ello el poder del testimonio, suelto la unción profética y apostólica sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda palabra que tú has dicho en esta noche se cumplirá. Ellos serán un ejército de gente que aplastará a la serpiente. En el nombre de Jesús de Nazaret,
reciban ese poder, reciban esa autoridad. Dios está con usted en este tiempo. Es el tiempo de aceleramiento. Dios dijo también, es el tiempo de cumplimiento de la promesa. Si tú has recibido promesa de Dios, tienes que tener la certeza que en esta década que acaba de empezar, Dios traerá el cumplimiento de esa promesa. Oh, Rama Sharabakatanda. Padre, suelto la unción de milagro, suelto la unción de sanidades, suelto la unción de liberación sobre estos servidores anónimos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ellos son empoderados para ir en el poder de tu espíritu a hacer cosas que nunca antes han hecho, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Riba Sokatara Kenda Rama Sharabaka. Dios te constituye en un servidor anónimo, en una servidora anónima. Jesús le dijo a los que estaban en el aposento alto antes de ascender al cielo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder de lo alto. La palabra revestido es la raíz griega endúo. Y la raíz griega endúo significa ser introducido, ser vestido. Así que cuando el Señor le dijo, sean revestidos, le estaba diciendo, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no sean introducidos en la dimensión del Espíritu, y hasta que no salgan de allí vestidos de poder de lo alto. Dios te dice en esta noche, yo te revisto, yo te introduzco en la dimensión de mi espíritu. En mi espíritu. Jesús nunca hizo un milagro por él mismo. Todos los milagros lo hizo Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Sabes qué Espíritu Santo? El mismo que nosotros tenemos. No es otro, es el mismo.